Hola, buenas tardes. Aquí bienvenidos al Club de Lectores, auspiciado por el Post Antillano. Por ahí viene Daniel Nina, que va a estar hablando conmigo. Pero mientras tanto vamos a darle las gracias a Radio Raíces 460 AM y a la Librería Mágica. Estamos aquí en la Torre Mágica, rodeados de mágicos libros. Así que vamos a conversar ahora con Daniel Nina, que viene ajorado como siempre, pero ahí viene, llegó. Pero es que tiene muchos lechones en el fuego. Es que yo no sé por qué la gente llega tan temprano, Ramón, esto es culpa tuya. Sí. ¿Entiendes? Debíamos llegar más tarde todas y todos, Sí, pero nunca sí. pasa. No. Hay demasiada puntualidad aquí Demasiado. en el consorcio de El Post Antillano y Radio Raíces. Me encuentro con la más mejor, como dicen los niñitos, sobre todo su hijo. ¿Cómo es que se llama tu hijo? Nicolás, que es mi pana, somos arquitectos los dos, ¿entiendes? Y pues cuando uno mira la vida desde la arquitectura, como Nicolás y yo hacemos, pues entonces pasa. ¿Cómo tú estás? Bien, Muy bien. elegante. Ah, gracias, gracias. Aquí estamos con la escritora nacional, María Zamparelli Molina. No, Medina, Medina. ahí me equivoqué. Y la escritora nacional es una de las grandes de este país por muchas cosas, más allá de la amistad que nos une hace 60 años, más o menos 60 años, literal. 59. Ok, pero aparte de eso, es que es una gran escritora que se ha dedicado a escribir novelas, sobre todo las novelas, que es de las que mejor conozco, que son muy problemáticas, porque cambian la historia, en lo que se llama la nueva historia latinoamericana, entonces se forman líos y entonces después todo el mundo quiere saber si ella está hablando mentiras o hablando verdad. La invitamos porque es una gran escritora, pero la invitamos también porque es una gran amiga y solidaria y nos trajo regalos. Adrián, viste que nos han traído regalos de comer para acá, es una bolsa con comida, y entonces... Te vas a sorprender. Y ahora tiene más sombreros, no lo voy a destacar todos, pero trabajamos mucho en varios proyectos de jurados donde participamos colectivamente con otros compañeros y compañeras en el Colegio de Abogados de Puerto Rico y Abogadas de Puerto Rico en particular, pero también en lo que ha sido una masa crítica de productos o de trabajos literarios en Puerto Rico, donde María es un eje importante. Amiga de muchos de nosotros, muy querida por muchas y muchas de nosotros, y dentro de eso pues la invitamos porque hacía veces que no la escuchábamos, aunque ella es un cuarto bate sustituto y cuando a mí me pasan cosas ella aparece y más que nada no me trae todos los chismes, pero tiene mucha alegría, que es la que yo entonces quisiera siempre destacar. Vamos a estar hablando hoy de un libro que es como una tontería, me lo estaba buscando y alguien me robó. Esta es mi copia, porque No, yo no encontraba mi esa copia. no es tu copia. Vamos a hablar de los Mira infortunios. por qué no es tu copia. Ah, copia de la doctora. Los infortunios de Fátima Moniz, de lo que vamos a estar hablando hoy, que es un libro premiado en todas las categorías de premios nacionales en Puerto Rico, Pen Club 2020 y Instituto de Literatura 2021. 2014 es el del PEN. El del... Fátima. Sí, sí, mira. Y el del 20 es del Instituto de... Ah, no, perdóname. Este es del Nacional de Novela del Instituto de Literatura. Es el de Colón. Ah, verdad, Sí, perdóname. sí, No, es que ese también ganó en el PEN. Sí, por eso, 2020 en el PEN y 2020 en el Instituto Nacional, el Instituto Puertorriqueño de Literatura, que es Premio Nacional de Novela. Ambos son premiados en el mismo año, por lo tanto, no fue coincidencia nada. Esto es un trabajo meritorio, es un trabajo bastante interesante y complicado, del cual vamos a hablar. Producción, si pudiéramos bajar un poco la musiquita que tenemos de fondo, sería útil, me parece, producción, porque esa música causa interferencia y causa otros problemas biopsicosociales, sobre todo para Radio Raíces. No te oye. Producción, la música, por favor, si la podemos bajar. Entonces, hoy vamos a hablar de cosas que nos unen con María, nos unen más proyectos, pero no lo puedo contar todo, y otros afectos de la historia de los 60 años, 59 que nos conocemos. Pero vamos a hablar de este trabajo de Fátima Moniz y en relación a ¿cuál es? No, este no. Este es que yo lo estaba mirando. Ah, y dentro de eso, el brevísima y verdadera historia de El Almirante y su primer viaje. Y su primer viaje, que yo quisiera empezar por ahí. Y quisiera empezar por ahí
aunque no es de lo que deberíamos hablar hoy, por algo que a mí me interesa. Okay. Pero es que me interesa, cuando nosotros hicimos una película que se llama Road Movie a San Sebastián, eso es otro proyecto que hicimos en marzo de este año, que es una película que Adrián en producción deberíamos volver a transmitir próximamente en los canales del Post Antillano. Y es un trabajo muy interesante porque allí vamos en una camioneta, un vehículo, la escritora nacional Iris Miranda, la escritora nacional María Zamparelli, el amigo y coproductor de todos los inventos aquí del Post Antillano, Adrián Ciagaperi, y este servidor. Y entonces estamos en la camioneta, vamos conversando y María se pone a teorizar de lo que es el hecho ficción novelado o hecho en una historia y cuál es el valor de eso. Entonces uno parece una tontería, pero cuando uno lo captura en un documental que hicimos, pues uno se da cuenta del valor de esta conversación y lo que esto tiene. Así que yo voy a empezar con la brevísima historia del almirante, que no se llama así, pero tú después corriges el título, porque esto es un libro del 2014, y en ese año María y yo fuimos premios nacionales, ella en novela y yo en cuento, por el PEN de Puerto Rico. Pasó algo muy curioso, que ella narra lo que es ese señor cuando llega aquí a vernos y todas las cosas que pasan, y es la primera parte tal vez de la segunda parte, que es Fátima Moniz. Y esta es una escritora clásica, no escribe todos los meses para publicar, no escribe todos los años para publicar. Ella va cogiendo su tiempo, pero cada vez que escribe, publica, es reconocida por sus pares como una escritora destacada y un libro importante. Pero yo quiero que volvamos a ese detalle, al 12 de octubre de 1492. 12 de octubre de 1492, que vamos a celebrar o a conmemorarlo o a verlo en par de días. Como escritora, ese es el día del encuentro. Sí. ¿Qué tú tendrías que decirme? Bueno, pues fíjate, si vamos al primer título, que es Brevísima y verdadera historia del almirante y su primer viaje, pues ahí yo retomo esa figura histórica, pero antes de que venga al supuesto Nuevo Mundo, que ya estaba descubierto y había gente aquí. Pero yo lo analizo, o vamos a poner, no es que analizo, es que trabajo las reales intenciones y los propósitos que él tenía, porque cuando vamos a la escuela nos dicen que él, pues la reina le regaló joyas para financiar el viaje, que él tenía esta idea que nadie más tenía, que el mundo era redondo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso es mentira, eso es fábula. Eso es lo que la historia nos quiere enseñar, porque es una figura que hay que reverenciar, y ya tú sabes la horrible estatua que está en Arecibo allí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahora en los tiempos postcoloniales es menos políticamente correcto, ¿verdad? Pero yo en ese momento estaba trabajando, quería trabajar una novela del Caribe, de las piratas en el Caribe, porque las hubo. Pero entonces cuando me encontré con la figura de él, yo dije, espérate, este señor es novelable y todo lo que nos han contado no es verdad. Así que yo empiezo a hacer una investigación bastante exhaustiva que me tomó más de un año por lo menos de lectura para ir atando los cabos de quién era este hombre y cómo habían sido las cosas en realidad. Y resulta que él tuvo que financiar también parte del viaje. La reina era una mujer muy inteligente, una empresaria muy inteligente y con aspiraciones imperiales. Por lo tanto, ella le financió parte del viaje también, porque ella estaba extendiendo su imperio, y con eso se fueron otros empresarios, y él no era la primera persona que hablaba de que el mundo era redondo. Eso desde la antigüedad ya se venía confirmando por la ciencia. De todas maneras, pues entonces yo hago esa novela, pero en la novela introduzco a otro personaje, que es la hija de él, Fátima Moniz. Esa muchacha, él la tiene con su primera esposa. Y al tenerla con su primera esposa, pues ella toma el apellido de su mamá, que en ese tiempo tú podías tomar el nombre de tu mamá, que ahora están haciéndolo, ahora hay unas leyes que están pasando de que los hijos pueden escoger los apellidos que quieren, pero eso ya se hacía también en el siglo XV, XIII, XV, por allá. O sea que no es una cosa nueva, y me parece muy lógico, porque es más fácil tener el apellido de tu mamá. Porque si tu mamá se casa con otro hombre, pero sigue teniendo el apellido de tu mamá, todos son hermanos conocidos por esa mamá, mientras que el padre puede cambiar y se queda en el segundo apellido. Pero eso es una digresión.
De todas maneras, la introduzco a ella como una muchacha que quiere irse con su padre, porque ella, a pesar de que ser una mujer, quiere seguir los pasos de la aventura. Y realmente eso es lo que yo trabajo con Fátima. Ella es una mujer que le interesa la aventura, lo cual no se le prohíbe a las mujeres por muchas razones y se le ha prohibido a través del tiempo. La mujer debe estar en su casa, debe estar ocupándose del interior de la casa, pero no para estar viajando ni teniendo aventuras. Y yo analizando ayer, cuando supe que venía para acá ya definitivamente, venía pensando que mis protagonistas todas son mujeres que buscan la aventura en un tiempo que no se les permitía, y tal vez es porque como nosotros hemos estado en una pandemia, después un huracán, después el encierro, etcétera, pues yo también busco una aventura, yo también quiero escapar, como mucha gente. Lo que pasa es que la historia que tú querías de esa primera novela y esa segunda, yo la matizo de otra forma, que es el día del encuentro. ¿Y qué pasa ese encuentro? En particular, cuando se bajan del barco, todos hombres, y se encuentran con otros seres humanos, que son hombres y mujeres, los indígenas, y esos indígenas tienen un encuentro interesante con los que llegaron. No hemos hablado, que tal vez Fátima un poco más, donde tú le das voz a esos que no habían tenido voz en los primeros, y que normalmente nadie ha querido pensar cómo los primeros actuaban. Y dentro de esa conversación es interesante pensar lo siguiente. Yo hablo por los indígenas. Cuando ellos vieron esas naves marinas, ellos tienen que haber dicho, diablo, ¿quiénes son los dioses de estos locos que tienen mejores embarcaciones que nosotros? Puede ser. Porque en la de nosotros vamos 4 y 5 apretaditos, y entonces si te mareas tú vomitas el de al lado, pero en esta si tú te mareas no vomitas el de al lado, puedes vomitar para abajo. Así que tiene que haber habido un encuentro sobre tecnología. Puede ser. Porque nosotros subestimamos a los indígenas tenían la misma tecnología en otro nivel de desarrollo. Y de repente tenían, fíjate que en la descripción que hace el almirante en su testimonio del diario, ellos dicen no conocían el hierro. Por lo tanto ellos tenían en este continente, en este lugar llamado el Caribe, eventualmente tenían una tecnología menos desarrollada, y lo que tenían eran flechas, que creo que eran piedras que le habían dado filo para poder hacer unas cosas. Pero nosotros teníamos otra tecnología, que era el de las armas que se le habían robado de otro lado, que era la pólvora robada de China. Así que en ese encuentro de mundos tiene que haber habido un diálogo entre iguales, no entre desiguales. Los que pensaron en la desigualdad fueron los que tenían más control de la tecnología, por lo menos visualmente más adelantada. Eran los españoles, o los que eventualmente se llamaron España, porque en ese momento no era España. Y esto es donde yo quería, si tú habías reflexionado esto, porque yo llevo rato reflexionando sobre esto, que ese momento de encuentro es un encuentro tan horrible, porque es un encuentro donde el que estaba en mejor posición, porque traía mejores barcos, tenía un manejo de la redacción del lenguaje que los otros no tenían al mismo nivel. Estaban en una etapa más desarrollada de lo pictórico del lenguaje, la imagen para describir algo. Pero lo otro, que tenían el control del derecho, la ley, el que se baja primero es un notario que notarizó la privatización. Tenían un entendido de que el valor es en la acumulación, acumuló gente y tierra, y en los bienes o en los minerales, les robó el oro, inmediatamente le robaron el oro. Y eso a mí me hace pensar que es muy curioso ese encuentro, porque ese se llamaba Rodrigo de Escobedo, que es uno de los 4 que se bajan, o 6, es el que representa al rey, el notario del rey. Y el otro que se baja es el gatillero del rey, Fernando, que es Rodrigo Vázquez de Salamanca, de Santiago, de un nombre de una región de España. Y ese que se baja era el experto en armas, en pólvora. Así que ellos envían al vigilante, a 2 marinos y a esos 2 a bajarse a hablar con los indígenas, y lo que hacen es engañarlos. Así que es interesante que tú te vas en lo social de ese encuentro, pero yo me voy en lo
políticamente o jurídicamente estructural del encuentro. Fue un encuentro nefasto, nos cogieron de tontos. El primer encuentro de civilización fue un acto de fraude. ¿Cómo tú ves eso? Yo creo que todos los actos de invasión son fraude porque estás tomando por la fuerza a otro. En el caso de los españoles en este momento, pues ellos vienen con el destino manifiesto que después vendrán los Estados Unidos porque ellos están seguros de que traen la verdad sobre Dios, traen la verdad sobre la ley y traen la verdad sobre todo. Y estos son pobres indígenas ignorantes, y por eso mismo que se pierde gran parte del acervo cultural de esas personas que al destruir su cultura, pues le destruyen todo ese conocimiento que por más, vamos a poner básico entre comillas, pero era era un conocimiento absolutamente necesario para sobrevivir en estas tierras. Y me parece a mí que durante María y después de María surgieron unas conversaciones también que lo que se sembraba era bajo tierra, eran tubérculos, y eso tú puedes destruir la planta arriba, pero el tubérculo queda, por lo tanto tú tendrías alimento después de una gran tormenta, después de una catástrofe natural como esa, pero todo eso se pierde cuando tú arrasas con una cultura que no entiendes y no respetas, porque no tienes por qué respetarla, porque vienes de tu propia ignorancia como cultura, vienes de una cultura europea. Y cuidado, porque cuánto podemos decir que esa cultura tenía en ese momento y con miras de tener un imperio. Por lo tanto, tú lo que vienes a hacer es a quedarte con la tierra y con todo, porque parte de las capitulaciones de Cristóbal Colón le dicen con cuánto él se puede, con qué por ciento él se va a quedar de lo que él encuentre. Son transacciones económicas, igual que ahora son transacciones económicas, nada más que en ese momento, pues vamos a poner ese tipo de contratos que se da ahora, pero el contrato ahora no lo vemos. Ahora esos contratos que se dan están en las esferas de las corporaciones y de las transnacionales, pero en ese momento se daban, pues, sencillamente del rey o las reinas a la corona con la persona que iban a mandar al Nuevo Mundo. Entonces, también hay que ver que cuando ellos llegan aquí, llegan a las Bahamas primero, de ahí ellos preguntan dónde está el oro y ellos le dicen hacia el sur. Y llegan a Haití. En ese momento se llamaba Haití también, que significa el origen. Y ahí es que ellos piensan que van a encontrar oro. Ahí desembarcan. En la Nochebuena se encalla la Santa María porque el grumete que han dejado a cargo se va y el capitán que han dejado o el piloto que han dejado está borracho, no se da cuenta y cuando vienen a ver, la Santa María, que es la nave más grande, se ha encallado y está desfondada. Los indígenas por la mañana vienen a ayudarlos, a rescatar todo lo que está flotando en el mar. Y de hecho algunos, según las crónicas que yo leí, lloraban al ver lo que habían perdido. O sea que ellos estaban llorando y hacían gestos, los indígenas, haciendo gestos de tristeza porque veían que ellos habían perdido algo que era de valor y que era la transportación. Claro, yo puedo entender lo que tú dices sobre que pues veían una nave tan grande, etcétera, además de que estos hombres son blancos y tienen ojos claros y tienen los pelos rubios. Eso lo dijo un hombre blanco. ¿Qué? Yo no sé qué dijeron los indígenas. Eso lo dijo un hombre blanco, que los indígenas se maravillaron porque ellos eran blancos. Yo no sé si los indígenas dijeron eso. Yo no sé si... Pero sí sé en lo que era equiparable en tecnología, en lo que era equiparable en pigmentación. ¿Y ropaje? Y ropaje. Hay que darle un diálogo a lo que pensaron los indígenas, porque a lo mejor nunca habíamos pensado eso. Por lo tanto, te estoy escuchando y me parece, por ejemplo, que habría que valorar en ese encuentro que la humanidad, los homo sapiens, que somos nosotros, que nos comimos a los neandertales, no los comimos, porque desaparecieron. Esos homo sapiens crearon a nivel de la humanidad, del territorio llamado la Tierra, formas de comunicación no verbal que teníamos genéticamente algún tipo de entendido. Por lo tanto, el indígena ante el español, cuando el español cuenta lo que hizo el indígena dijo, firma aquí, y el indígena, bueno, firmó, y el español dice, es que los cogimos de tonto, porque yo no sabía lo que estaban firmando, me estaban dando sus tierras.
eso es lo que dice el blanco, español. Pero el indígena puede haber pensado, ellos quieren que yo les firmo, porque no tiene ningún valor para mí. No tienen ninguna creencia para mí. Para mí la creencia es que yo esté bien con mis dioses, por darle una narrativa particular, y que mi comunidad esté bien. Pues yo no me voy a pelear con estos que no sé quiénes son, que tienen una tecnología, cuando yo compito lo que flota sobre la una tecnología diferenciada a la mía. Punto y seguido. Si empezamos a pensar ese encuentro de otra forma, tus próximas novelas van a ser extraordinarias. Porque yo sé que tú, ese periodo fundacional, es un periodo fundacional, tú lo estás tratando de reescribir. Y yo te traigo esto como nota inicial, y sabes que hemos hablado antes de tu novela, es decir, no es la primera vez que nos enfrento a Fátima. Pero lo que quiero es que repensemos eso, porque ese momento fundacional lo hemos explicado siempre desde la perspectiva del otro, incluyendo esa metáfora que los indígenas pensaron que esto eran dioses. Eso me lo dijo un blanco. Yo realmente hablando no sé lo que dijo el indígena. Y que el indígena ahogó a Salcedo, que es el primer ahogamiento, que es en el 1510-1511. Eso es lo que me cuenta el historiador español. Pero yo no sé cuántos murieron en el camino. Porque, por ejemplo, los Wolof, que eran los negros de Senegal que trajeron, hasta 1509 los trajeron, no los permitían aquí, porque los Wolof mataron a todo el asentamiento que había en Puerto Rico de blancos españoles. Los Wolof eran guerreros, y los españoles llegaron a África y dijeron, vamos a coger esto y nos lo llevamos, y tuvieron la mala suerte que esos eran guerreros, y eso se inventaron como salir y los mataron, al punto que entonces pactó el gobierno de España con los Wolof, que es la etnia dominante de Senegal, y era un reino, que ellos iban a ser los intermediarios en la trata. Así que la acumulación originaria de Senegal moderna es la esclavitud. Negros cazando negros. Pero es que estos negros eran particulares, los prohibieron, porque eran guerreros y te mataban. ¿Okay? Pero también los esclavos blancos que traían de Europa y de las colonias. O sea, no era, yo no creo, que era tanto. No, eso podemos hablar. Lo que quiero es cómo contar la historia, porque ahí yo coincido contigo. O sea, las primeras gente esclavizadas eran mujeres blancas. Esas son las primeras. Siempre. Pero no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es, ¿quién me explica el proceso? Y la narrativa dominante de la crónica ha sido el escribano, hombre blanco, que estuvo allí, que lo contó como lo interpretó. Sí, o como Garcilaso de la Vega, que pertenece, es un hombre que su padre es un noble y su madre es una reina, pero él está entre esos dos mundos y él necesita una identificación. Lo que pasa también, Daniel, que cuando trajeron esclavos, sobre todo si tú traes esclavos de otras tierras que ya vienen con unas costumbres, tú los estás desarraigando y esa persona tiene que volver a encontrar en el lugar a donde él va cómo sobrevivir. Y si encima de que lo llevas a un lugar a sobrevivir, le tienes un poder sobre él de violencia, como sería en el caso de la esclavitud, de los hombres esclavizados y mujeres esclavizadas, es un acto tan violento y tan terrible que esa persona se disloca en su ser, se disloca, se rompe y tiene que volverse a formar y tiene que volver a encontrarse. No tiene líderes, no tiene a quién buscar no tiene la cultura a mano para recordar cómo es que enfrentó esos problemas en el pasado, porque le has quitado todo, lo has dejado como un niño que tiras en una isla sin ningún tipo de trasfondo. Por eso es que es tan importante la memoria, y aquí voy al punto principal de mis novelas, por lo menos desde mi punto de vista, la importancia de la memoria. Cuando yo trabajo mis novelas, Brevísima y verdadera historia del almirante y su primer viaje, el título está tomado de Fray Bartolomé de las Casas, Brevísima y verdadera destrucción de las Indias, un libro que todos debiéramos leer, y sobre todo la sección donde se habla de Puerto Rico y lo que le pasó a los indígenas. El de Fátima Moniz está sacado de los infortunios de Alonso Ramírez, de un muchacho puertorriqueño de 13 años que de alguna forma que no está clara, se lo llevan unos piratas, lo secuestran y se lo llevan, y él viaja el mundo siendo un esclavo de estos piratas. Eventualmente llega a la Nueva España y allí el virrey
según cuenta la leyenda, le asigna a Carlos de Sigüenza y Góngora que tome nota de estos viajes de este hombre. Yo estaba leyendo un estudio que hizo la doctora Estel Irizarry sobre los infortunios de Alonso Ramírez, y ella está haciendo un análisis de si es todo ficción o si hay algo de biografía. Y ella desarrolla un sistema utilizando la computadora, cuántas veces se repiten unas palabras, cuántas veces se repiten otras, para ver si son modismos del autor que recopila la información o si realmente las dijo así Alonso Ramírez. Entonces, yo pretendo, entre las cosas que pretendo de que la persona se cuestione la historia de Puerto Rico, la historia del Nuevo Mundo, que se cuestione también, que se tenga curiosidad por ir a esas fuentes originales. Por ejemplo, brevísima y verdadera historia de la destrucción de las Indias. Hay otra que es brevísima y verdadera destrucción de los guanches, que para esa yo la utilicé para aquí en el libro, cuando se detienen en la isla de Gomera, y entonces las esclavas que están allí en el castillo, no es un castillo realmente, porque yo lo vi y no es un castillo, es como una torre de doña Beatriz de Bobadilla. Ahí están las esclavas guanches, porque los españoles han arrasado con la población guanche. ¿Qué es lo que van a venir a hacer acá? Lo que pasa es que en el momento no habían llegado acá. Donde están las Islas Canarias, en el archipiélago de las Canarias. Entonces ellos vienen bajando, y ya esa isla la han casi despoblado. Cuando Cristóbal Colón sale de ahí otra vez, él fue ahí a coger abasto. Él pasa un mes allí con ella, con Bobadilla. Yo hago todo un capítulo sobre el asesinato de uno de los jefes que ha sobrevivido y cómo lo torturan hasta que lo matan y lo tiran por el pozo para abajo. Y eso es un acto de ejemplificar qué es lo que les va a pasar a ustedes si ustedes tratan de retar la autoridad, a los guanches. Y van a venir a hacer acá lo mismo. Los guanches son población originaria de Canarias. De Gomera, de Canarias. Son guanches. Vivían en cuevas, ellos tienen allí un monumento a los guanches, etcétera, etcétera. Pero yo, cuando me puse a hacer toda la investigación y encuentro brevísima historia de la destrucción de los guanches, yo entonces empiezo a armar el rompecabezas. Espérate, esta gente ya lo habían hecho allí y venían con toda intención de seguir despoblando y repoblando las tierras para beneficio de ellos. Eso es así, eso es lo que hace un imperio. Y eso fue lo que hicieron los imperios ingleses, austriacos, Bélgica, toda esa gente, Francia, todos hicieron eso, someter a la población indígena y montarse sobre ella. Eso es lo que siempre ha sido la colonización así. Ahora es mucho más sutil, porque ahora se trata de transnacionales y la globalización, pero es lo mismo, están sometiendo a la población, y de eso será mi próxima novela, que ya va en dirección de ciencia ficción, porque me gusta el género, y por ahí es que me voy. Pero ahí voy a trabajar el futuro de X país, no tiene que ser Puerto Rico necesariamente, sometido a la transglobalización y el sometimiento por las grandes corporaciones y todas estas corporaciones que mandan. Mira, no tenemos que ir muy lejos. Luma es el ejemplo más cercano que tenemos ahora. Una gente que vienen de un país que qué relación geopolítica o geográfica tienen ellos con nosotros. A cada rato lo repiten y lo repiten, no, que si ellos no sabían que había montañas, que tal vez no es cierto, pero que si no saben, los celadores no se saben trepar a los postes, no saben cómo trabajar entre los árboles. Bueno, pues, mira, ahí está. Eso es Cristóbal Colón y la colonización otra vez, nada más que en otros niveles, o sea, económicos y de servicio. Estamos aquí con la escritora nacional y queridísima amiga María Zamparelli, quien nos está dando, por usar una palabra callejera, un teque buenísimo de algo que yo estoy muy interesado y he estado recientemente escribiendo, pero de una perspectiva académica, que es el encuentro del 12 de octubre de 1492, y lo cual ella en sus primeras dos novelas lo ha trabajado con mucha claridad en títulos que juega, que eso es ese elemento, con los famosos Historia Brevísima que son varias historias brevísimas. Ella escribió una, la de Almirante, luego Los Infortunios, que escribió otra de Fátima Moniz,
que es la hija que no tuvo pero que tuvo el almirante Cristóbal Colón. Y en esta parte donde ella estaba hablando, que me parece sumamente interesante como tu acercamiento, porque ningún acercamiento absolutamente es el correcto, pero es un acercamiento, es para tratar de explicar una vez más el efecto de lo que nosotros haríamos hoy si nos llega un marciano. Tan pronto llega el marciano, lo vas a mordazar, lo vas a esposar, lo vas a meter debajo, en el cuarto más oscuro de tu casa y lo vas a tener ahí como algo. ¿Qué tal si vale dinero para venderlo después? ¿Por qué digo eso? Porque es la relación entre los españoles, los que llegaron de lo que eventualmente es España, y los indígenas, que los trataron como presas de ser dominados. Estamos aquí en el programa El Club de Lectores, sábado, 4 temporadas, tercer programa de esta 4ª temporada, me cogí, no, 8 temporadas. Ay, Dios mío, ¿dónde yo trabajo? Yo trabajo con otra gente. 8ª temporada, son 4 años de este programa, tercer programa, episodio 7. Ya llevamos 7 programas. Ay, es que a mí no me orientan, donde yo trabajo no me dan orientación. Y estamos aquí en la Torre Mágica con el brevísimo Arnaldo González, que está viendo el libro, que quiere salir en cámara. Arnaldo, si quieres salir en cámara, vente para acá. Saludos a todos. Y tenemos aquí al maracachimbo Arnaldo González Berrío, junto a su familia, propietarios de la librería La Mágica y la Torre Mágica, que es donde nos encontramos. Él viene por ahí, quiere saludar, que está en cámara. Y saludar a la gente que nos está escuchando por Radio Raíz y hacerle una invitación. Buenas tardes a todos y a todas, que aquí en la Torre Mágica los esperamos con muchas ansias para verlos, saludarlos y hablar de libros y de escritores puertorriqueños que nos visitan muy a menudo. Pues gracias a Arnaldo y a Ramón Edwin allá en San Sebastián. Mira, Ramón Edwin, ni los dealers de carros son tan interesantes, no los anuncios, por eso es que tú estás haciendo programas de libros, porque en un dealer de carro estaríamos vendiendo a cuánto cuesta el modelo X, ¿verdad? Aquí por lo menos estamos hablando de literatura, no está mal, pero son distintas cosas. Quiero pasar a los anuncios porque ya yo sé que vienen las críticas, que yo no voy a hacer esto, pero esto es lo que nos mantiene vivos. Agradecemos a Wanda García, la dentista tuya, ubicada en la avenida Escorial 551 en Caparray. Para contactarla, a favor de llamar al 787-287-0315 o al 787-630-0082. Gracias, Wanda, por apoyarnos. Los libros Mi Cuerpo Grita Tu Nombre y Bajo la Sombra de Milán Milán, de la autora Lala González Rodríguez, se encuentran disponibles en Amazon y en la librería Tacitas Importadas en Vallehermoso, en Hormiguero. Gracias a Francisco Jordán por apoyarnos y su donativo. El libro Algunos de mis ensayos preferidos, de 1971 al año 2021, del autor Julio Uriente Pérez, editado por Publicaciones Gaviota, se encuentra disponible en la librería Norberto González y otras librerías de la isla. Al libro de Ana G. Méndez, pionera en el cambio educativo del 41 al 74, la autora Sotmarí Sánchez. Gracias, Sotmarí, por apoyarnos y por tu libro también. Sánchez comparte todas las estrategias administrativas de vanguardia que doña Ana utilizó para establecer un imperio educativo sin recursos económicos. El libro lo puedes conseguir en librería Norberto González, en libros Río Piedra, en Norberto González Río Piedra, en Casa Norberto en Plaza de las Américas, de Bookmark en Santurce y San Patricio, librería Universidad de Mayagüez, el Rincón Lector en Camuy, librería Laberinto en el Río San Juan, la Casita Books en Aguadilla. También lo puedes comunicar por vía de autora al 939-284-5302 y ella te dedica el libro antes de entregarlo. Así que gracias a toda esa gente que nos ha auspiciado, y en particular quisiera hacer un anuncio, porque no sé si lo logramos poner en la radio, pero una gente que nos pidió esto. El 10º aniversario del Estado Nacional Soberano de Borinquen, que se fue restaurado el 29 de octubre del año 2012 en Fajardo, Borinquen, y ese día habrá una actividad a las 11 de la mañana en el Monumento al General Antonio Valero de Bernabé en Fajardo. Favor de participar, asistirlo y de apoyar al Estado Nacional Soberano de Borinquen al 787-299-6998 o al 787-955-3386. Le agradecemos su patrocinio o auspicio para el programa de hoy, junto a otra gente que nos está auspiciando, pero es un formato distinto y esto llegó bastante tarde y nos pidieron. Con todo eso seguimos, María, con tu alocución y recrear el momento para transformar el momento. Así que vayamos a
Fátima Moni, ahí te voy a hacer una pregunta para molestarte. ¿Dónde se encuentra enterrado el cuerpo, el féretro de Fátima Moni? Eso es un secreto. Me la batió. Entonces, eso es un secreto y es una tumba, yo creo que sin marcar, casi estoy segura. Es más, no está marcada, porque déjame explicarte una cosa. Esta se las inventa bien. Déjame explicarte una cosa, Fátima. El libro de Fátima también, yo trabajo esto sería como una de esas obsesiones tal vez que puede tener un escritor, y yo la tengo, en el sentido de lo que las mujeres pueden o no pueden hacer, y cuándo lo pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Y yo he estado, eso es una inquietud que me viene a mí desde adolescente. Yo viví el momento de la liberación femenina, de los movimientos aquí de las mujeres. No era parte de ellos en el sentido que no militaba, era joven, pero sí veía a otras personas que participaban del movimiento, entre ellas mi mamá, vamos a ponerlo así. Ella era pues una mujer que tenía unas ideas, y esas mujeres estaban en un momento de transición entre los 50 y los 70, que es donde el mundo iba a cambiar en muchos sentidos, políticos, sociales, económicos, y ellas estaban en esa encrucijada porque el rol de ellas iba a cambiar, y estaba cambiando, y los hombres y la sociedad no podían aceptar el cambio, simplemente porque las cosas, el status quo es más cómodo que el cambio. Así que eso yo lo vi, y siempre he tenido esa inquietud y vamos a decir, inquietud en mi escritura y en la forma que yo veo los personajes. Pues Fátima viene de una familia, no solamente de su papá, sino de su abuelo, que fue Bartolomé. Él estuvo a cargo de la isla se me está escapando ahora, pero ya mismo me viene a la mente. Él tuvo la capitanía de la isla de Madeira, pero él era muy mal negociante, entonces llenó la isla de conejos, y los conejos se comieron todo lo que había allí, pues entonces ya no servía para nada el terreno, y o sea, él perdió la capitanía, la esposa tuvo que venderla porque se fueron a la quiebra, un montón, o sea, él fue un revolú. Igual que su padre tampoco fue un buen un buen empresario. Su papá puso a Diego Colón, que de hecho está enterrado en Santo Domingo, y allí es que desde donde él operaba, y él tampoco fue un buen empresario, fue un hombre que las demás fuerzas alrededor de él lo fueron sacando del camino porque él no sabía manejar la magnitud de lo que ellos se habían metido. Así que ella viene de una tradición de hombres de mar y de cartógrafos y de gente que se ocupaba de ese tipo de oficio. Y ella, Fátima, no se llama Mónica, Fátima. Así que ella viene con eso genéticamente, igual que venían los varones que después iban a heredar los negocios del padre. Si era relojero, pues iba a ser relojero. Si era si vendía telas, pues iba a vender telas. Así que ella viene de esa tradición, y no solamente viene de esa tradición, su padre, que supuestamente viene de una tradición de genoveses, esto es todo especulativo, debo aclararlo porque hay distintas vertientes de quién era él y de dónde venía, pues de Génova, pero su papá se rebela y no quiere ser vendedor de tela. Se va por la cartografía, y no solamente por la cartografía, él quiere echarse a la mar, y lo hace antes del viaje, el primer viaje, y lo hace en otras ocasiones. O sea que es un hombre que está dirigido, por alguna razón se siente llamado por el mar, y ella se siente llamada igual, y ella no se supone que responda a ese llamado. ¿Y cuántas mujeres no pueden responder al llamado? Me estoy explicando, espero, al llamado que cualquier hombre puede responder, pero a las mujeres no se les permite. Y de hecho estoy leyendo un libro muy interesante sobre las figuras femeninas en la Odisea. Y yo he leído varias versiones de la Odisea, y me llamó mucho la atención, que me gustó desde que la empecé a leer, y la encontré tan cercana, mientras que la Ilíada a mí no me gustó para nada. Eso de
las guerras, y entonces es tan pobre Elena que si se la llevaron y es culpa de ella, como el pecado original otra vez de Eva. A mí esa novela, a mí esa épica no me movía. Esa la tuve que leer en primer año de universidad y no me gustaba, realmente no conmigo no resonó, pero al leer la Odisea me doy cuenta que la encuentro mucho más accesible a mis intereses, y entonces ahora estoy leyendo sobre las mujeres y es fascinante cómo se analiza esas figuras de las mujeres. Y quisiera decir una cosa antes que se me olvide, que nos vayamos. Ajá. Sobre la memoria, y he cogido los topos y no te dejo hablar, y eso es bien difícil que tú no hables. No, pero si yo estoy aquí fascinado porque ahora, la invitada eres tú. Yo puedo hablar del tema, pero la invitada eres tú, y a mí me interesa escucharte. Yo mira, contigo. Ahora mismo, ayer estaba mirando yo que salió un artículo en Primera Hora sobre un documental que se llama San Juan más allá de las murallas. No sé si lo viste. Sí, bueno, ¿viste el anuncio? Hay varias cosas. Más allá de la unidad, un documental. Un documental de una puertorriqueña que se llama Marien Pérez. Sí. Ok, y entonces ella, cuando la entrevistan... Es un movimiento de otra gente, de un grupo de microhistoriadores. Pues entonces, ella menciona que cuando ella se puso a hacer la investigación para hacer el documental, ella se dio cuenta de lo poco que ella sabía de la historia puertorriqueña. Y eso fue una de las cosas que a mí me pasó cuando yo empecé en el 2012 por ahí a leer intensamente sobre la historia de Puerto Rico. Yo me di cuenta de tantas cosas que yo no sabía. Y a ti te dan historia de Puerto Rico, un semestre que no sirve para nada, pero te dan un semestre. Y después de historia de Estados Unidos te dan un año y después te lo vuelven y te lo repiten. Pero de Puerto Rico hay tanto y tanto que no se conoce, que yo quisiera que las personas que nos escuchan pudieran o quisieran, cuando leyeran mis novelas, tal vez leer Los infortunios de Alonso Ramírez, no porque es una aventura distinta, es un puertorriqueño en otra época, del siglo XVII, pero es interesante saber que esa persona existió y que de alguna forma está vinculada a tu país. Ella habla de Miguel Enríquez. Miguel Enríquez es una figura fascinante que está olvidada también, y todavía está la ermita de él allí en Toa Baja, en la desembocadura del río. Allí está todavía pues la ruina, pero ese es uno de mis personajes en una de mis novelas que no ha salido todavía. Y me pareció fascinante y el tipo de empresario, y era un hombre negro, un hombre que había venido de una mujer esclava. Pero él se levanta, y él no solamente se levanta, claro, tiene ayuda de alguien poderoso, porque eso todo lo indica, todas las cosas que él hace para educarse, etcétera. Tiene que haber alguien que lo protege, pero es una figura fascinante y no sabemos nada de ella, y allí está la ermita en el descuido. Miguel Enríquez. Algunos dicen que es un pirata. Miguel Enríquez. Sí, pero era un empresario. Sí, era muchas cosas. Sí, era corsario. Sí. La historia de él se ha documentado. Se ha documentado, pero no se ha puesto si tú le preguntas a cualquier persona quién era Miguel Enríquez, yo quisiera saber cuántas te pueden contestar quién era. Y decirte, por lo menos, que era pirata, por lo menos. Y ella habla de eso, que todas estas investigaciones que ella fue haciendo le van descubriendo tantas cosas sobre lo que ella no sabe, empezando por San Juan. Imagínate lo que dejamos para las otras, como San Juan, como Ponce, San Germán, Mayagüez y los pueblos más pequeños. Todos tienen una historia fascinante de cómo llegaron a ser, cómo se crearon. Así que espero, ¿verdad?, que aparte de leer mi novela y divertirse y entretenerse con la aventura, pues también quieran averiguar un poco más de por qué yo escribí eso y cómo les compete como puertorriqueños autoinstruirse, porque aquí hay que hacerlo todo. Todos nosotros estamos acostumbrados a la autogestión. Ok, es que estamos aquí en el tráfico riopredense, en las limitaciones de la vida. Dicho eso, y las multas que dan aquí en Río Piedra, la conversión es yo lo que pasa es que distinto a no sabemos muchas cosas y estamos afinando, estamos haciendo los matices. Por eso es que Miguel Enríquez es un personaje bastante importante, sí, lo es, que se entra en otra consideración, porque sí ha sido destacado, ha sido estudiado por otras personas y habría que pensarlo como tantas cosas de otra forma. Ahora bien, dentro de eso
Yo creo que la contribución que tú haces es a repensar los momentos fundacionales. Yo estoy trabajando eso en este artículo que escribí, que se sometió en una revista académica aquí en Río Piedra, que es un poco tratar de repensar el momento fundacional. Hay un concepto que toma nota que te va a gustar, que es la masada. ¿Sabes lo que es la masada? No estoy segura. Toma nota, es un concepto que no conoces. Dime. Toma nota, carajo. No, yo salí de la universidad, dime, yo puedo retener en la memoria. La masada es el concepto fundacional del pueblo hebreo. Siglo I después de Cristo. Y fueron invadidos y mataron a los invasores. No quedó uno libre, los mataron a todos. A partir de ahí, en la cosmovisión del pueblo judío de Israel, cualquier persona que intervenga con la historia del pueblo escogido, el pueblo judío, desde la perspectiva judía, yo no voy a cuestionar eso, yo soy el pueblo escogido, tú lo destruyes, hasta el día de hoy, sea Hamas, sean los palestinos, sean los libaneses, sea Irán, tú lo destruyes. Es un concepto fundacional de pueblo que se utiliza en otras narrativas, la del Estado, pero es bíblico. Es un asunto bíblico. Así que si uno empieza a ver eso, cada pueblo justifica su historia. Sí. Y yo creo que en esta conversación lo que a mí me interesa de tu trabajo de recreación literaria histórico es un poco plantearnos el momento que me han contado chistes. Estaba leyendo, ahora que soy arquitecto, estaba leyendo de la galardonada, se me olvidó su nombre, creo que es Susana Lula o Sandra Lula, que es el premio más importante de arquitectura, se le concedió a ella. Es una mujer argentina, pero tienes que leer de la vida, es buenísima. Yo te lo envío. Está bien. Se lo envío a Nicolás mejor. Okay. Y entonces ella plantea, ella hace una arquitectura que se llama arquitectura feminista, que es repensar el espacio, no desde la lógica estandarizada masculina, sino de la mujer. Y a mí me parece fascinante lo que ella, cuando le dieron el premio, lo que dijo. Entonces, en esa consideración, yo que habito este país, pues tengo que pensar cómo nosotros tenemos que volver a todos los días comunes, a todo, y tratar de reentenderlos desde otra perspectiva, porque la que me educaste me dice que los indígenas, así porque sí, firmaron un papel que no entendían ni nada y nosotros le hablamos y no lo entendíamos. Es un acto de fraude. Pero si yo le doy lo que en inglés se llama agency, que es la capacidad de gestar a los indígenas, yo creo que los indígenas dijeron, estos tontos quieren que yo firme, pues como, si yo lo que tengo son unas lanzas que son de piedrecitas en la punta y estos tienen unos arcabuces que me perforan, no, vamos a firmar lo que sea, que yo los cojo bajando. Una historia que debes saber, que hasta 1898 los taínos y los caribes desplazados seguían invadiendo a Puerto Rico. Eso lo leí en algún sitio. Eso en los grupos de microhistoriadores con Félix Cruz, Jusino y Aida Mendoza Rivera que participamos, estuvimos en una actividad hace unos meses en los 200 aniversarios de la fundación de San Germán. A San Germán lo invadían hasta en 1800. Sí. La idea de esa iglesia, que es una iglesia terrible, la iglesia esa de San Germán, ¿cómo es que se llama? Portacelli. La capilla de Portacelli, que se venera arquitectónicamente. Lo que tú tienes que saber es que la tenían que mudar continuamente, porque cada vez que la mudaban, positivo o negativo, y entonces cada vez que la mudaban era porque eran atacadas por los indígenas. Los indígenas descubrieron que eso era el poder y le pegaban fuego, 2 veces le pegaron fuego, hasta que eventualmente la pusieron ahí, que estaba dentro de la comarca de San Germán y era más difícil de entrar. Por lo tanto, a mí nunca me habían contado que los indígenas siguieron resistiendo. Sí. Está bien, lo que era la usurpación de su tierra, la usurpación de la tierra. Cuando uno habla de lo que es el principio de la Pachamama, pues la Pachamama es una historia bien bonita. 500 años después volveremos. Yo no sé si es cierto o es falso, pero 500 años después llegó al poder Evo Morales, que planteó lo que era el buen vivir de los pueblos originales. Y eso cambió el concepto de ciudadanía. Sea lo que sea, el partido de Evo, el MAS, está en el poder y Luis Arce es el presidente ahora y ya veremos si en el 2024 vuelve ese presidente.
pero la idea del punto original no murió. Por lo tanto, yo lo que creo es que lo que tú avalas, y es lo que yo estoy tratando de hacer en mi literatura, distorsionar el hecho, distorsionarlo. Eso es un invento que Iris nos decía cuando estábamos en la camioneta. Yo lo planteo desde Quentin Tarantino y habla de la novela histórica latinoamericana, pero en la distorsión del hecho a mí me interesa que la gente sea verdad o sea mentira, pero ya tú dijiste que hay una fosa innombrada donde esté enterrada en Haití, ¿verdad? Y dentro de esa conversación... No, acuérdate, ella viene aquí, ella sale en Haití, la protegen y la mandan hacia Puerto Rico, porque se dan cuenta los indígenas que ella realmente no tiene malas intenciones con ellos. De hecho, es una mujer la que Anacaona, la que la manda hacia acá con uno de los primos de Aguaybana, porque tenían primos, eran primos de aquí y de allá, eran familia. Y ella viene y entra por el parque, lo que ahora es el Parque Tibes, por Tibes, que de hecho es un sitio maravilloso. Ok, pues todo eso para decirte que si tergiversamos el hecho, para que otra gente investigue, para que otra aprenda a redefinir, descubrimos cosas muy interesantes. Por ejemplo, las primeras personas esclavizadas no eran negras, tampoco fueron los indígenas, pero eran unas mujeres blancas que traían como esclavas en la prostitución. Segundo, dentro de esta conversación, los indígenas siguieron peleando toda la vida. Por lo tanto, yo quiero saber el nombre del último indígena, no de Aguaybana, el primero. Ese no quiero saberlo, pero del último que mataron, quisiera saberlo. Como sabes que, esto es un dato histórico que descubrí, en el 1400, en el año 1868, el Grito del Ares, pasa lo que pasa, y Rojas, que era el comandante de el grupo que iba a invadir, se repliega y vuelve a su finca en San Sebastián. Hasta ahí voy bien. Y al replegarse, Rojas plantea muchas cosas que van a hacer y deciden atacar la comarca de San Sebastián. Y en San Sebastián los dilatan, esto y lo otro. El mensajero de Lares a San Sebastián, de que habían sido madrugados por españoles, es un negro esclavizado. ¿Sabes cómo se llamaba? Vitorino. ¿Vitorino? No, Victorio. Victorio. A mí me parece extraordinaria esa historia, porque lo torturaron, confesó, delató, todo eso es cierto, y después lo mataron. Pero él le mandaron como mensajero en una condición de sujeto esclavizado ya, está bien, tenía un protagónico. Yo descubrí eso con uno de los historiadores recientemente, con Ricardo Alegría, hijo, que estuvimos conversando, y él es un buen amigo para debatir cosas, porque él se investiga y después te trae el dato. Yo creo que habría que repensar esa noche, que era lo que queríamos hacer con una actividad del PEN hace unos meses atrás, o un mes atrás, pero no se nos dio por el huracán, que era conversar literariamente de la víspera. ¿Qué pasó la noche antes? Si nosotros empezamos a recrear lo que pasó el día antes, el minuto antes, esto y lo otro, empezamos en alguna medida a modificar una historia oficial que me dijo que los taínos firmaron lo que fuera, eran complacientes, no fueron agresivos ni nada. Yo no sé lo que ellos fueron, yo no sé que usted me contó esa historia. Y en su historia ustedes se quedaron con todo esto y nosotros lo perdimos. Bien, gente, hay que leer este libro, Fátima Moniz, de la compañera, ¿cómo que ella se llama? ¿Cómo que se llama? Petra Rodríguez, ¿verdad? Sí, Petronila. De María Zamparelli Medina. Y entonces, dentro de esa conversación, darle las gracias a nuestros auspiciadores, que nuevamente le damos las gracias a Wanda García, nuestra dentista, ubicada en la avenida Escorial 5521 de la Caparra Heights. Para contacto al 787-287-0315, 787-630-0082. Los libros Mi Cuerpo Grita, Tu Nombre y Bajo Sombras de Milán, de la autora Lara González Rodríguez, se encuentran disponibles en Amazon, en la librería Casas y Portadas en Valle Hermoso, en Hormiguero. Gracias nuevamente a Francisco Jordán. Y también nos dio un donativo, el libro Algunos de mis ensayos preferidos de 1979 al año 2021, del autor Julio Muriente Pérez, editado por Publicaciones Gaviota, se encuentra disponible en la librería Norberto González y en otras librerías del país. Y finalmente el libro de Ana G. Méndez, pionera en el cambio educativo, de 1941 al año 1974, la autora Sotmarí Sánchez comparte todas las estrategias administrativas de vanguardia
que doña Ana utilizó para establecer un imperio educativo. El libro lo puedes conseguir en Norberto González en Río Piedra, en Casa Norberto, en The Bookmark, en Santurce, en Librería Universal, en el Rincón del Lector en Camuy, en Librería Laberinto, en la Casita Book, y también llamando al autor al 939-284-5303, que te va a dedicar el libro. Gente, vamos a parar por hoy. Ha sido un placer tener a la escritora nacional María Zamparelli Medina, la hija de gente que yo quiero y la hermana de gente que quiero también. Y gracias a Adrián Ciacapera en los controles en San Juan, Alejandro Ortiz Arraiza por toda la producción, en San Sebastián a Víctor Rivera y a Robertito Rivera, y también al compañero Ramón Edwin Colón Prat. Que se despide de Daniel Nina. Nos vemos el lunes en Cultura 7D. Saben que fin de semana de actividades audiovisuales todas por el Post Antillano, y Arnaldo se despide también, que nos trajo hasta comida hoy, porque está la escritora nacional. Cuando estamos Adrián y yo aquí nunca nos traen nada. Será hasta entonces. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta entonces.